¿Llegó? Sí, Ya. perfecto. Vamos a dar inicio Corre. entonces. Ya. Conversando. Entonces, ¿dónde me coloco yo? Cierro esta parte, ¿no? Sí, no se preocupe, eso yo voy a partir para darle el pie. Bueno, Ya. primero que todo, le damos la bienvenida, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, de parte de nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, ¿verdad? Le damos la bienvenida a este ciclo de charlas que se llama Conéctate con la UTEM y descubre tu futuro. Mi nombre es Ignacio, soy estudiante de Ingeniería Química y en esta oportunidad seré el anfitrión de esta charla. Recordarles que las charlas de este ciclo son desde el día 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Obviamente orientadas a apoyarlos, a brindarles información y orientación en su proceso a la educación superior. Pueden revisar todas las charlas que se van a dar los siguientes días en la página conectate.utem.cl. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Tenemos la charla Descubre la carrera Ingeniería Civil Electrónica. Esta charla tiene una duración de 45 minutos, en la cual vamos a tener un momento de preguntas al final, o si lo desean también pueden hacerlas en mitad de la presentación, levantando la mano o escribiendo por el chat, yo lo voy a estar leyendo. Decirles además que el día de hoy nos acompaña para esta charla un docente con bastante experiencia. Vamos a contarles un poquitito de él. Primera cosa a mencionar es que tiene estudios de temporada en técnicas de baja temperatura en laboratorios relacionados con la fusión nuclear en el Instituto Técnico de Massachusetts a fines de 1978. También es académico del Departamento de Electricidad y ha participado en diferentes proyectos. Uno de estos, el PERM Actividad 2552 en términos de radio digital, y también el proyecto IT City ELAC T100643 relacionado con la incorporación de la generación no convencional en agro. Esto fue desde el 2017 hasta el 2020, un proyecto de CONICIT. Y dentro de los cursos que imparte nuestra universidad está la ciencia de los materiales eléctricos, la conversión de la energía electromagnética, los sistemas de telecomunicación y cursos de circuitos eléctricos para este departamento y para otros también departamentos. Le damos la bienvenida entonces a Patricio Olavarrieta Suárez. Ahí estamos con usted, profesor, preparados para que nos tenga, preparados para lo que nos tiene para hoy. Muy bien. Espero que tengan una buena tarde. Espero que no les revuelva un poco el estómago porque hablar de conceptos abstractos siempre provoca algunas dificultades. Pero si ustedes lo piensan, que sean bienvenidos. Eh, a lo mejor la cosa anda mejor. Bien, mi estimado. Tenemos una le- presentación en Zoom para que la esté revisando también, profesor, y vayamos con los temas. ¿Se Ya, ve? perfecto. Bueno, ya puedo hablar, ¿no es cierto? Sí. ¿Está viendo la Ya. presentación también? ¿Sí? Sí, aquí Perfecto. es la primera, ¿no es cierto? Esta es una introducción a la electricidad, la electrónica y su relación con la ingeniería civil electrónica. Yo le puse aquí esto poquito para que no se viera tanto, que lo que importa es cómo ha crecido el concepto. Ustedes van a entrar con ciertas cosas, ciertos prejuicios, ciertas cosas que creen, y eso a medida que se avanza en la carrera se va cambiando los conceptos. Yo lo que les voy a mostrar sencillamente es en un comienzo algunos conceptos, y esos conceptos a medida que se va profundizando en la especialidad, esos conceptos van cambiando y van sirviendo para varias cosas. Eh, Adelante. Ya, el primer problema que existe es, bueno, saber qué es lo que es la electricidad y, bueno, ¿dónde está? Pues, y es casi obvio, ¿no? Casi no debería decirlo, pero la electricidad está en tu casa. La entregan a domicilio y no crean que va un cartero, sino que hay un par de cables que le lleva la electricidad y la caracterizan con 220 volts y el consumo se lo cobran en una cosa que aparece en un papel que cada mes dice usted ha consumido tantos kilowatt hora. ¿Qué diablo es eso? Mejor lo conversamos más adelante. Ahora, para efectos de estudio, se usa no la dimensión, o sea, se usa la dimensión de volts y no el kilowatt hora porque esa es harina de otro costal, ahí hay dinero incorporado. Entonces se usa una cosa que tiene que ver con el voltaje. Lo que pasa es que cuando uno habla de voltaje,
ocurre un fenómeno eléctrico y es un movimiento de electrones. Y ese movimiento de electrones se llama corriente. Todo el mundo la llama corriente, pero en realidad es corriente eléctrica. Pero como es muy largo hablar, no, ustedes no lo llaman por todos sus nombres y apellidos, sino que lo llaman por un nombrecito. Y ese nombrecito se llama corriente. Adelante. Ya. Ahora, ¿qué es lo que se sabe de la corriente? Y aquí directamente les voy a contar el secreto más grande guardado en esta carrera, que la corriente produce magnetismo. Porque ustedes deben saber que existe un magnetismo. Ese magnetismo hay piedras magnéticas y qué sé yo. Pero la gracia que tiene este magnetismo que se puede producir por circulación de corriente nomás. Y que el magnetismo puede producir bajo ciertas condiciones voltaje. Esta es una historia de largo llegar al final, pero digamos que el magnetismo puede producir voltaje, ¿ya? Luego, bajo ciertas condiciones que se produce esa electricidad que, que se produce el magnetismo, ¿no es cierto? Ese magnetismo puede producir electricidad. O sea, tendríamos un método de generar electricidad. Eso un misterio para ustedes, pero bajo ese misterio se puede producir electricidad y hay varias, y sabemos que eso es cierto porque le llega a su casa. Una parte del misterio es que se necesita energía cinética. Ahora, ¿qué es lo que es energía cinética? Es movimiento, sencillamente. Normalmente el gran movimiento cinético que existe en esta civilización es hacer rotar un cilindro, un motor grande. Ustedes ven que lo único que hacen los motores de su automóvil es girar nomás. Y con eso ustedes andan con el automóvil. Eh, También puede hacerse girar un motor para que anden otras cosas en la industria. No sé si fue buena la explicación, pero lo que sí es básico que se necesita energía cinética, una gran energía cinética incorporada al magnetismo para producir la electricidad. Por favor. Y para producir la electricidad que se use en la ciudad se necesitan grandes energías. Y ese ya es un problema. Pero hubo un tiempo en que no era tanto problema. Se puede usar la energía de la naturaleza, ¿no es cierto? La energía del viento, la energía del agua fundamentalmente, y otros que tienen que ver más con un uso de terceros, ¿no es cierto? Que existen motores mecánicos, ¿no es cierto?, que utilizan vapor. Y para tener vapor es necesario tener un combustible. Entonces el combustible produce fuego y el fuego calienta el agua y el agua se levanta a temperaturas que puede hacer girar un pistón o una turbina. No sé si tienen más o menos una idea de qué es lo que es un pistón de vapor o una turbina, pero son cosas que giran. Los pistones en realidad suben y bajan, pero están unidos a otra cosa que permite que sea el giro lo útil. También existen motores mecánicos, los motores de petróleo, los diésel, o motores bencineros, que son los que normalmente se utilizan en los automóviles. Siguiente. Eh, Ahora hay que poner un poco más ecológico esta cosa porque resulta que hemos hablado de consumir los bienes materiales del planeta, las energías del planeta. Entonces, en el Departamento de Electricidad, esto llevamos varios años, una década por lo menos, en que se empezó
a ver la forma de conseguir, y eso lo sabe casi todo el mundo ahora, no, no es necesario darle demasiado bombo al asunto, conseguir de la energía solar, convertirlo en, ¿cómo se llama?, en electricidad. Hay celdas fotovoltaicas que son capaces de hacer eso, y junto con eso existen otras cosas que son interesantes, cosas que se ha hecho también experimentos. Nosotros llevamos, como les digo, un tiempo largo trabajando con celdas voltaicas. De hecho, estoy metido ¿cómo se llama?, en un proyecto en el cual se trata de ver la forma de colocar la generación fotovoltaica en el agro. Ver en qué forma puede ser mucho más liviano todo lo que se hace ahí, si es que tienen electricidad, pero como no tienen la llegada de los cables, eh, eso lo obtenemos en forma fotovoltaica. Eh, pero junto con eso hay ciertos materiales que cuando se deforman producen un cierto voltaje, un chispazo, una cosa así. Y ese es un fenómeno piezoeléctrico que también últimamente hemos estado en estudio en el Departamento de Electricidad. Siguiente. El uso de la electricidad. Y la electricidad puede rebotar, porque estamos hablando que para producir electricidad necesitamos movimiento. Pero a su vez, la electricidad puede producir movimientos porque la energía eléctrica, afortunadamente, la podemos producir a distancia. ¿Qué pasó? Quedé en el comienzo. Ya. La energía eléctrica la podemos producir a distancia, y la gracia que tiene es que se puede transportar distancias bastante grandes para llegar a la ciudad donde normalmente se consume. Entonces, como la electricidad puede producir movimiento en las fábricas que necesitan el movimiento de los motores, que pueden ser motores de vapor, motores bencineros, qué sé yo. Todo eso que provocan energía cinética tienen uso industrial, como también existe un uso doméstico. ¿Para qué les voy a contar que existen lavadoras, secadoras, jugueras, refrigeradores, también los cargadores de batería, de los cargadores de computadores, celulares, y en general todo artefacto electrónico, tanto en el hogar como en la industria? Y una cosa que es curiosa es el asunto de la iluminación. Siguiente, por favor. La iluminación vino junto con el invento de generar electricidad, porque junto con eso habían problemas con la iluminación. Normalmente la iluminación se hacía con velas, incluso en la calle. Entonces, este caballero que inventó esta cosa dijo que tenía que inventar una cosa que produjera una luz. Probablemente muchos conocen ya la historia, pero se la voy a repetir. Una luz que sea parecida al blanco cuando está fundiéndose un metal. Y eso se podía hacer haciendo circular corriente. Pero si hacemos circular corriente y lo llevamos al rojo blanco, que se llama ese espacio, o ese estado, resulta que se funde muy rápidamente esa cosa. Entonces el tipo dijo, bueno, voy a envolver esto en una ampolleta de cristal o de vidrio y le voy a sacar el aire. Y voy a conseguir que esta cosa se ilumine adentro. Y grandiosa el invento.
logró hacerlo y la luz que se producía con esto era bastante mejor que la luz de una vela. Por lo tanto, eso fue lo que hizo el invento. Pero la gente se pone curiosa cuando suceden estas cosas. Y hubo uno que dijo, oye, ¿será posible que tú puedas unir un electrón que está aquí al rojo blanco y lo haces pasar por el espacio? ¿Será posible que uno lo pueda captar en un alambrito que atravesando el vidrio tú puedas hacerlo? Y la respuesta de eso fue positivo. Y podríamos decir que junto con inventar la iluminación, descubrieron esta cosa, que a veces funcionaba y otras veces no. Conociendo las condiciones cuando funciona y cuando no funciona, los tipos podemos decir que inventaron el primer paso de la electrónica. Inventaron el diodo de alto vacío. Puesto de una cierta forma, pasaba corriente, puesto de una forma diferente, no pasaba corriente. Ese es el primer paso de la electrónica. Entre el filamento también estaba un espacio vacío. Ya, perfecto. Siguiente. La respuesta de a veces sí, de a veces no, se había inventado el diodo de alto vacío. Después, refinamientos posteriores dan origen al amplificador. Ahí hay un guión que tenía que haberlo sacado, pero no importa. Dando origen a una cosa que se llamó amplificador de tres entradas, por decir algo, que se llamaba un tríodo, que servía para amplificar pequeñas señales eléctricas. Eso permitió la invención del teléfono, porque el teléfono necesita amplificar las señales de voz, y para tener señales de voz hay un aparato que convierte la mecánica, como le habría, el movimiento mecánico, como le habría dicho, en movimientos ¿cómo se llama?, de señal eléctrica. Y esas señales eléctricas se podían amplificar con este nuevo aparato que se llamaba tríodo. A ver, tengo algo. Sí, ahí dice teléfono. Si me lo puedes levantar un poquito más la señal aquí, que me queda. eh, bueno, ya, no importa. Dejémoslo ahí. Ese era el comienzo de la electrónica, que ponía en manos de la electricidad la comunicación humana. Y todo lo que más adelante se pudiera hacer, ¿no es cierto? En este momento sabemos que la electrónica es vital para cuanta cosa se nos ocurra. No detallemos esto, pasemos al próximo. Y aquí empieza a aparecer en los fines de la década de los 40 que se hicieron visibles estudios sobre los elementos de la serie del carbón en la tabla periódica. Ustedes saben, el carbón, claro, uno lo mira como carbón, pero no hay que olvidar que el carbón, o ¿cómo se llama?, de los átomos del carbón, sale también el diamante. O sea, no es una cosa trivial. En la serie del carbón, si ustedes se bajan por ella, ¿no es cierto?, el último elemento que está en la serie del carbón en la tabla periódica es el germanio. Y haciendo estudios del germanio, con todos los conocimientos que podía entregar el carbón y qué sé yo, y el diamante incluso, descubrieron que normalmente el germanio no era puro. Y no era puro. Y sucedía que si uno le medía características eléctricas a un pedazo que existía por ahí, después pescaban otro pedazo, o ese mismo pedazo lo partían en dos, descubrían que
el germanio tenía propiedades diferentes. Cada pedazo tenía propiedades diferentes, no eran iguales. Haciendo un estudio y analogía un poquito más profunda, llegaron a concluir que este fenómeno de que variaba su conducción cambiando fracciones de una cosa con otra, o sea, teniendo un pedazo grande, lo partían en dos y cada uno tenía comportamientos diferentes, descubrieron que esto se parecía mucho a un diodo de alto vacío. Hay un paso que no les voy a contar, que ustedes a lo mejor ya lo saben, así que no me va a preocupar tanto de eso, pero utilizar germanio en vez de diodos de alto vacío tenía una ventaja enorme. Por un lado, el germanio no se quebraba como se quebraban los bulbos de alto vacío, y por otro lado, si bien empezaron a trabajar con unos tremendos bloques de germanio, al final llegaron a la conclusión que todo esto se podía reducir mucho en tamaño. Por lo tanto, el germanio era, por un lado, muy resistente a golpes y qué sé yo, y por otro lado, se podía hacer en forma pequeña. La siguiente, por favor. Lo dicho, el estado sólido hizo que la electrónica se podía hacer muchas más cosas, o sea, son más resistentes, ¿no es cierto? Y eh, con menor tamaño. Estudiando el germanio, dijo, ¿por qué estamos estudiando el último? Y otros se metieron a preguntarle al que estaba más arriba. Y curiosamente el que estaba más arriba le dijo, sí, sí, yo puedo hacer lo mismo. Y lo hago mejor. Ese es un chiste, ¿eh? Este sí es de silicio, ¿ya? Entonces, un sustrato que era menos sensible a la temperatura. Los elementos que se hacían con germanio dependían de si estaba muy helado o estaba muy frío. En cambio, el silicio era mucho más resistente ¿cómo se llama? A la variación de temperatura. Y desde aquellos elementos que empezaron con el silicio hasta hoy, está lo que se llaman los circuitos integrados y los integrados de los integrados y qué sé yo, y que los computadores, en fin, todo eso ha sido posible gracias a la incorporación de este sustrato, digo, de silicio. Siguiente, por favor. Eh, Aquí hablemos algo de que aquí se pone un poco misterioso. El componente para el desarrollo del progreso humano hasta ahora, ¿no es cierto? Cuando apareció el computador ya empezó a cambiar muchas cosas. Eh, Ahora, lo que es básico en un computador es una cosa que se llama la lógica de Boole. Y esa lógica de Boole empezó en un comienzo anidada en el área eléctrica, como la lógica de Boole, que necesitó después integrarse en circuitos electrónicos a fin de ir paso a paso incorporándose a los computadores. Pero los computadores no son nada si no son programados. Por lo tanto, hubo que destinar gran parte del ingenio a la programación de computadores. Y luego tenemos el nivel eh, que estamos hoy día, en que técnicamente uno como que confía en lo que puede hacer una especie de robot ahí que pueda hacer varias pegas. Eh, Esperemos que no nos reemplacen alguna vez. Siguiente, por favor. La cosa es tanto que se ha logrado crear lo que se llaman sistemas de control automático. Y una de las áreas de la ingeniería civil está justamente, la civil electrónica, está en usar sistemas electrónicos que de alguna forma contienen preguntas y respuestas de un sistema
de una fábrica, por ejemplo, que permiten estas preguntas, estas guías y estas rutas para conseguir que un sistema funcione, teniendo obviamente las adecuadas instrucciones, y esas adecuadas instrucciones es la programación que tiene que hacer la persona que va a usar este control. Permite que una labor determinada se haga repetidamente y en general da un mejor resultado, porque este es un aparato solito que solamente contesta respuestas que él conoce. Puede que suceda algunas cosas entre medio, pero en general estos sistemas de control automático es parte de los resultados que lleva la energía civil electrónica. Esta es una de las áreas, control automático de la ingeniería civil electrónica, que es la carrera sobre la cual estamos hablando. Siguiente, por favor. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Está viendo el chat, profesor, no, todavía no tenemos nada. Podemos Ya, continuar. correcto. La otra área que es fuerte en esto son los sistemas de telecomunicaciones. Lo primero que existió, ¿no es cierto?, cuando existió la electrónica fue la telecomunicación, a través de teléfono, a través posteriormente a través de radiar al aire, y esa radiación en el aire se capta a una cierta distancia y se reacondiciona para poder entender lo que se está mandando, y a su vez se puede contestar en eso. Eso se llama enlace. Enlace entre un punto y otro, que puede ser a través del aire, puede ser a través de cable, puede ser a través de fibra óptica, qué sé yo, que es lo que uno hace cuando llega la fibra óptica a la casa, ¿no es cierto? Tiene la televisión, tiene, qué sé yo, todo lo que le llega. Y ese enlace puede ser comunicación entre lugares, porque, qué sé yo, hay que comunicarse Santiago con Puerto Montt. Puede ser comunicación entre dos empresas que necesitan, o comunicación entre personas que necesitan, y la tecnología tiene que ser rápida, confiable y etcétera. Hablemos de tecnología avanzada. Muchas de todas estas comunicaciones son comunicaciones masivas, y por lo tanto la necesidad que tiene un pueblo de comunicarse con otro pueblo no es una cosa que una sola persona o dos personas se logren comunicar. Tiene que ser una comunicación ya a nivel de un núcleo bastante grande, los integrantes del pueblo con los integrantes de la otra ciudad, por decir algo. Telecomunicación es un área importante de la ingeniería civil electrónica. Siguiente. En el área electrónica, en el área eléctrica, digo, la solución de problemas de comunicación en la misma empresa, de control automático de los sistemas y otros inherentes a la electrónica, permiten a los sistemas de generación eléctrica, de transmisión eléctrica y de distribución de electricidad que funcionen eficientes. O sea, la electrónica presta una ayuda insalvable al área eléctrica, porque lo que se hace en el área eléctrica en control automático, eh, la comunicación, etcétera, es electrónico. Y como la ingeniería nuestra es electrónica, la electrónica abarca la parte de comunicaciones, que la ingeniería eléctrica de por sí no está dedicada a eso. ¿Ya? Creo que con esto más o menos le he dicho todo. A ver si... La siguiente, por favor. Sí, curiosamente,
como que alguien me estaba diciendo que había terminado. ¿Alguna pregunta? Porque yo podría llenar un poquito el relato si es que todavía no han salido las preguntas. Preguntan acá, Ya, a dice, ver si lo puedo escuchar. Edwin Moya dice, ¿qué práctica se hace? Refiriéndose a las prácticas de la carrera. Prácticas de formación profesional. Sí, yo creo que va a orientar su pregunta a ese Mm, lado, sí. Si no, ahí laboratorios, nos corrige. una cosa de ese estilo. Bueno, en prácticas o trabajos de laboratorio, hablemos mejor eso, hay que desarrollar ciertas guías que permiten conseguir un fin. Eh, por ejemplo, un fin puede ser conseguir que se construya, y eso se puede hacer en el laboratorio, no es problema, que a partir de la corriente alterna salga lo que se llama una fuente de corriente continua y que ¿cómo se llama? Su entrega de voltaje final tenga menos de 1000 de, de, de decir eh, que eso se llama un zumbido. Cuando uno habla de corriente continua, en realidad siempre tiene un pequeño movimiento en la parte de continua. Si ese pequeño movimiento es menor que 1000, es un milésimo de la corriente del voltaje que se está entregando, podríamos considerarlo adecuado. Aunque la electrónica es capaz de conseguir, qué sé yo, un 10.000, incluso un 100.000, y eso casi no se nota. Eh, Así como eso, también existen laboratorios en los cuales se trata de conseguir amplificadores que amplifiquen, ya sea para transmitirse en audio o ya sea para lograr irradiar el aire con una frecuencia bastante alta. En este momento estamos hablando de 2,5 gigabytes. 2,5 no tiene ninguna dificultad. El gigabyte es un problema, porque eh, un giga es 10 elevado a 9. Son 1000 millones. Entonces, la frecuencia de los bits que andan dando vueltas son 1000 millones de ciclos por segundo. Entonces, bueno, uno aprende a trabajar esas cosas y aprende a obtener resultados de eso. Estas prácticas que usted menciona se dan justamente en el último La- semestre de la carrera. Recordemos que la carrera ¿Mm? tiene una duración de 6 años. No necesariamente, no necesariamente. Acuérdense que lo que le acabo de mencionar es como el comienzo ¿cómo se llama? De la electrónica. Lo que más se usa son circuitos integrados y cosas de ese estilo. Entonces, eh, para que se tenga una idea de qué diablos, perdón, qué es lo que hay dentro de un, ¿cómo se llama? De un amplificador, bueno, el tipo tiene que haber diseñado y sacado como fruto un amplificador a frecuencias bajas, frecuencias altas, etcétera. Eh, no, tampoco vamos a decir que es muy al comienzo, porque también hay que empezar por tener el manejo de los instrumentos eléctricos y electrónicos necesarios. Pero, digamos, más arriba del segundo año, tercer año, ya se empieza ¿cómo se llama?, a trabajar en laboratorio en forma seria. ¿Algo más? Perfecto. Sí, tenemos una más acá. Ya, Preguntan, dicen, ¿la carrera está acreditada? desde luego. Permítame, por supuesto, permítame responder esta, porque hay una normativa nueva que salió,
que es que antiguamente había acreditación de universidad y acreditación de carreras. ¿Qué ya, ocurre? Actualmente hay acreditación de universidad, todavía sigue eso, pero de carreras existe otro tipo que se llama certificación. Y justamente, como usted dice, profesor, efectivamente la universidad y la carrera cuentan con eso. Esto en ya, términos de que la acreditación le permite también correr beneficios estatales, es importante mencionarlo. Así que acá corren beneficios como los beneficios claro, del no, Estado, las becas y la gratuidad. claro, sí, todo eso significa que hay un respaldo para el alumno, un respaldo para la universidad en todo lo que está haciendo. Eh, lo que más conozco yo en global es que estamos acreditados por 4 años. Y Efectivamente. no conozco bien las fechas por diferentes causas, pero está acreditada la carrera. Excelente. Ahí nos agradecieron la respuesta. Ya, si no hay más preguntas, quiero mostrar los últimos dos nomás, Perfecto. para redondear ideas. Eh, ya, aquí les tengo ¿cómo se llama? Esto le llaman un cepelín, un globo antena también le llaman. Ahí es donde están estos tipos que como que lo están poniéndose en la cabeza. Ahí hay antenas de radiotransmisión que si esto lo elevamos, qué sé yo, unos 50 o 80 metros, esto se transforma en una antena receptora y transmisora. Y a esa altura es capaz de mandar irradiaciones a distancia hasta de 20 kilómetros, si no me equivoco, y poder hacer enlaces en un caso ¿cómo se llama?, de un terremoto, una cosa así, en que quedan las comunicaciones aisladas, ¿no es cierto? Esto es algo que puede ser útil. Este es un proyecto antiguo, obviamente. Hoy día estamos en condiciones de reemplazarlo esto, pero un poquito más inestable, ¿no es cierto?, con los drones. Saben que se tira un dron arriba y qué sé yo. Pero el dron tiene algo de inestabilidad y cosas así. En cambio, esta cosa está relativamente quieto cuando esto funciona. Esto fue un proyecto que se ganó con la gente que estamos en telecomunicaciones. Fernando Ulloa fue el que originó esto. Y usualmente en estas charlas se mostraba cómo se había logrado hacer esto. Hay una película sobre esto, la cual la ofrezco si es que alguien quiere pegarle una mirada o la pueden ofrecer acá. Y eh, que es bueno ver qué es lo que se ha logrado hacer. Esto corresponde a la parte de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Y el lograr manejar una telecomunicación móvil es una buena idea. Existen algunas otras formas en este momento de hacer esto, pero hablemos de esto solamente. Esa es una de las que quería mostrarles. No sé si hay alguna pregunta que... No, todavía no tenemos alguna respecto a esto. ¿Pasó la Ya, siguiente lámina? ya. La siguiente, por favor. Perfecto. Ahí está. Ya, sí, ahí termina. Ustedes me dirán qué es lo que es esto. Esto no les voy a decir todavía lo que es, aunque se lo pueden imaginar. Pero cuando esto está sin esos cables, uno podría pensar que esto es un juguete, lo cual es bastante cierto. Pero cuando uno empieza a alambrar esta cosa, es porque alguien está necesitado de saber algo más de lo que está pasando con estas cosas que podríamos llamar juguete. Ahora, si lo llamamos juguete, no es un buen argumento decir que si es un juguete no sirve, porque como yo voy a usar un juguete. Hay una razón muy de peso. Las leyes de la física no actúan sobre estas cosas que llamamos juguetes.
por el solo hecho que se llamen juguetes, no, las leyes físicas se niegan a hacer lo que hace siempre una ley física, y la respuesta es un rotundo no. Entonces, ¿por qué un juguetito como este no puede servir para averiguar qué cosas pasan? Y resulta que los caballeros que piensan, aquí este caballero que se llama Andrés Peter, colega mío, le costó mucho que me entregara esta cosa, porque yo le dije, oye, si tú sabes perfectamente lo que yo quiero mostrar, una cosa que provoca intriga, una cosa que a lo mejor, si yo te la presento, la gente va a decir, oye, pero ¿cómo? Pero yo le voy a decir, mira, todos estos alambres que están puestos aquí, cada uno de estos da una respuesta que tú estás tratando de conocer al utilizar toda esta cosa. Y si ustedes piensan un poco, pucha que hay alambre y pucha que hay respuesta, o sea, preguntas para saber qué es lo que está pasando. Y con tanta respuesta debe haber algo contundente de lo que se está preguntando, ¿no es cierto? No les digo que le den demasiado rollo, porque mi amigo Andrés Peter eh, no tiene problemas, él sabe perfectamente qué es lo que está preguntando, y lo que le están respondiendo le es muy útil. Pero esto es como para ver una cosa que podríamos decir puede ser controversial, pero sinceramente bien mirado no tiene nada de controversial. Bien, Bien. yo, si es que no hay otra pregunta, yo les agradezco mucho que hayan tenido ¿cómo se llama?, el tiempo necesario, y qué sé yo, y espero que hayan entendido que traté de hacerles un desarrollo de un concepto. Empezamos con un voltaje, después el concepto de corriente empezó a hacer otra cosa, empezó a ser ya parte de varias otras cosas, y finalmente terminó por que el concepto se agarraba a la ingeniería civil electrónica, y daba por resultado que eso era las áreas de la ingeniería. Bien, parece que ya se fueron, ¿o no? No, estábamos acá atentos. Bueno, profesor, le agradecemos nuevamente todo lo que nos brindó, la información que vimos y lo que nos pudo también compartir desde la perspectiva de lo que es conocer esta carrera de Ingeniería Civil Electrónica. Ya, Dejamos a todos los chicos muy invitados a seguir participando en las charlas que se vienen. Recuerden que estamos del 30 hasta el 4 en la página conectate.utem.cl. Agradecemos ya. a los invitados y agradecemos al profesor acá presente. Gracias, profesor. Muy bien, pues esperando que le haya servido, pues. Por supuesto. Nos estaremos viendo. Ya. Adiós.